Y seguimos con esta serie de enseñanzas sobre la secta de los adventistas. ¿Y cuál es el tema que estamos estudiando, Melba? Los adventistas. Muy bien, excelente. ¿A quién le preguntamos? Para que no digan que uno discrimina. Nelly, ay, ¿qué tema estamos estudiando? Dentro de la secta de los adventistas hay varios temas que hemos revisado, ¿cierto? ¿Cuál fue el primero? No, el sábado no fue. El juicio investigador. El juicio investigador. Después, el sábado. Y ahora estamos hablando de lo que dentro de la teología reformada se llama el estado intermedio. ¿Sí? Para nosotros es el estado intermedio, para ellos es el dormir de todas las personas que fallecen. Muy semejante a lo que creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen en el aniquilacionismo, los adventistas también con algunas variantes, porque recuerden que tienen un mismo papá, William Miller. Los testigos de Jehová creen que todos los seres humanos al morir desaparecen, son borrados. Lo que pasa es que Dios tiene una base de datos, ¿sí? Y pues tendría que ponerme a explicar cómo funcionan las bases de datos y las memorias en los computadores. Pero hay un registro allí y en la resurrección Dios va a recobrar esos registros y va a recrear a esos seres humanos. Eso es lo que creen los testigos de Jehová de manera progresiva durante el milenio. ¿Qué creen los adventistas? Los adventistas creen lo mismo, solamente que ellos creen que en la resurrección solamente van a resucitar los creyentes. Y después del milenio van a resucitar los incrédulos para ser aniquilados. Pues yo francamente no le veo mucho sentido a eso. Van a ser resucitados para ser aniquilados. Lo que la Biblia enseña es que va a haber una resurrección, los justos irán a la vida eterna y los incrédulos a la vergüenza y confusión perpetua. Una sola resurrección, pero ese es tema de escatología reformada. Centrémonos en el tema de los adventistas. Entonces ellos creen que toda persona que muere deja de existir totalmente, porque ellos son holísticos, es decir, ellos creen que el cuerpo humano es una sola unidad. El cuerpo y el alma hacen parte de una misma unidad. Nosotros creemos que sí, son una unidad, pero tiene una parte material, que es el cuerpo, y una inmaterial, que es el alma. El cuerpo va a la tierra, al sepulcro, y el alma va a Dios, como lo dice Eclesiastés 12. Y el alma o el espíritu vuelve a Dios, es una manera de decir, va a enfrentar el juicio, va a rendirle cuentas a Dios, en concordancia con lo que enseña la carta a los Hebreos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es todo ser humano que muere, su alma va a rendirle cuentas a Dios. Pero ellos dicen, no, el alma es desintegrada, desaparece, y solo serán recreadas las almas de los creyentes en la primera resurrección. Luego viene el milenio y después del milenio viene la segunda resurrección para los incrédulos. Repito, nosotros creemos lo que la Biblia enseña, que es mucho más sencillo. Hay una resurrección, todo el mundo resucita, los justos van al cielo, creyeron en Cristo, van al cielo, y los incrédulos van al infierno, punto, final. Que antes del milenio, después del milenio, no, eso es una manera de entender la escritura un poco deficiente. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto el primer argumento de esta enseñanza de ellos, del sueño de los muertos. Lo tenemos ahí en la pantalla. La antropología bíblica. La Biblia enseña que el hombre es un ser compuesto por alma,
o espíritu y cuerpo. Creemos nosotros que hay suficiente evidencia en la Biblia para entender que el alma y el espíritu son lo mismo, la parte inmaterial del ser humano. Hay personas que creen que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero es un debate que yo creo que no enriquece ni empobrece. Si hay que alguien cree que es tripartito, está bien. Si alguien cree que es una dualidad solamente, está bien. No vamos a hacer una división en la iglesia porque de pronto, un ejemplo, el hermano Nemesio crea que el hombre es tripartito. Entonces, no puede ser miembro de la iglesia porque cree eso. No, porque no es una doctrina central, no es una doctrina medular, no es una doctrina fundamental. Pero nosotros creemos la tradición reformada, basada en la escritura, que pesa más la evidencia que nos habla que el hombre es una dualidad, una parte material y una parte inmaterial. ¿Sí? Ya lo vimos la semana pasada, no vamos a llover sobre mojado. Hoy vamos a hablar del estado de conciencia, el estado de conciencia y el Antiguo Testamento. Los adventistas dicen que toda persona que muere desaparece porque según ellos la Biblia tiene evidencia de que en la muerte no hay conciencia. Y hay textos que lo dicen y lo vamos a ver. Eclesiastés 9:5. Desde la diapositiva actual, mi amor. Arribita, desde la ajá. Y ahora sí lo adelantas. Está en el punto número 1, vamos hacia el 2. Eclesiastés 9:5, por favor, hermanos, busquémoslos en la escritura. Ese es su texto estrella para demostrar que el muerto está muerto. Como se dice coloquialmente, el muerto al hoyo y el vivo al baile. El estado de conciencia, Eclesiastés 9:5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene para que lo lea? Eclesiastés 9:5. Si ven, ahí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces argumentan que como el muerto no sabe nada es porque dejó de existir. El vivo sabe cosas, tiene su conciencia plena, pero el muerto, según este texto, su interpretación, la interpretación adventista, es que como él no sabe nada, pues es porque quiere decir que el muerto desapareció totalmente, fue aniquilado, el alma murió. Cuando muere el cuerpo, muere el alma, según ellos. Bueno, vamos a ver. Versículo 10, Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, recuerden que en el Antiguo Testamento el Seol era el mundo de los muertos, en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces el adventista dice, ¿sí ve? No hay memoria, no hay conocimiento, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Eso quiere decir que el que se muere desaparece totalmente, es borrado. Cuando el cuerpo muere, el alma se muere con él, porque no hay memoria en el Seol, en el otro mundo, no hay nada. Eso dicen ellos. Bueno. Salmo capítulo 6, versículo 5. Salmo 6:5. Salmo 6:5. Salmo 6:5. ¿Ya lo tienen? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Es el salmista hablándole a Dios. Este es un salmo de David hacia Dios. Y él está diciendo, en el mundo de los muertos nadie te va a alabar. ¿Por qué? Dice la adventista, porque en el mundo de los muertos no hay nada. Se desaparecieron, se borraron, fueron aniquilados. Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, hasta el momento estamos viendo lo que ellos creen, ¿no? Ahora vamos a refutarlo. Salmo 115, versículo 17.
no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Sí? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, ¿cuál es la conclusión del adventista? El muerto está inconsciente. La muerte es un estado de inconsciencia. Como no hay conciencia, ni conocimiento, ni obra en trabajo, entonces quiere decir que los muertos desaparecieron del universo, del mundo físico y espiritual. Muere el cuerpo, muere el alma, hasta la resurrección, dicen ellos. Dicen ellos eso, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos dicen los adventistas? Que el Seol es un lugar que se caracteriza por el silencio y la sombra, y por eso ellos interpretan esto como una no existencia consciente. No existencia, es una no existencia. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a tomar el texto de Eclesiastés 9:5 que ellos utilizan para defender su postura. Eclesiastés 9:5, hay que tener en cuenta de qué habla Eclesiastés, porque la Biblia se interpreta en su contexto. ¿Cuál es el propósito del escritor de Eclesiastés? Y resulta que si nosotros leemos el libro de Eclesiastés vamos a encontrar 29 veces la frase debajo del sol. Debajo del sol. Lo que hace el escritor de Eclesiastés es una narrativa sobre lo que para él es esta vida. Después de haberse él sometido a sí mismo a un experimento donde se dio gusto en todas las cosas y encontró que nada tiene ningún sentido en esta vida. Y por eso él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En esta vida nada tiene sentido. Probé de todo, no negué nada a mis ojos y me di cuenta que esta vida no tiene ningún sentido. Los padres trabajan para guardar para sus hijos, mueren sin disfrutar aquello por lo que trabajaron y lo disfruta otro que no movió un dedo. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pareciera que el que escribió Eclesiastés vivía en depresión, con profunda depresión, que quería suicidarse. Dentro del análisis que él hace de la vida, en el capítulo 9 nos encontramos con estas cosas que él dice. ¿De qué está hablando el predicador? En este caso Salomón. De la perspectiva de esta vida. Y lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, es que desde el hombre que está de este lado de la eternidad, es irrelevante lo que le ocurra al que está al otro lado. ¿Ustedes saben lo que piensan los muertos? ¿O les interesa? No, es irrelevante. Por eso el texto dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y la clave para descifrar esto es el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Atención. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo es que se murieron y ya son irrelevantes en este mundo. No que dejaron de existir, sino que lo que ellos hagan, piensen allá, aquí no tiene ningún efecto. No tienen parte en este mundo. El texto en ningún lado dice que el muerto dejó de existir. Pero ellos haciendo una interpretación amañada, sacando de contexto el tema del libro y el contexto de estos versículos, afirman que esto da a entender que el muerto dejó de existir. El propósito de Eclesiastés no es
dar una perspectiva metafísica del estado del alma, sino decirnos que para el que muere le es imposible participar de esta vida. Ya murió. Hay personas que pierden el tiempo rezándole a los muertos, van a la tumba a hablarle a los papás, no los van a escuchar, están muertos, no van a oír, están muertos. El veredicto de Dios es: no tienen parte en lo que sucede debajo del sol. Nada que ver con este mundo. Están en otro mundo. Ese es el tema del libro, el tema de este capítulo. Dentro del tema del libro, que es la vida del hombre en este mundo. Y al final del libro él dice: teme a Dios. ¿Qué es lo que dice? Eclesiastés 12:7. Vamos a leerlo. Versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y después de él quejarse y quejarse y quejarse de esta vida, al final dice: es que el sentido de la vida es temer a Dios. O sea que esta vida sin el temor de Dios no vale nada. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? Dios. Entonces, aunque él se queja mucho en el libro, al final dice: pero la vida tiene un sentido si Dios está allí presente. Ese es el tema del libro. No es un tratado de metafísica para decirnos el estado de los muertos, ni nada, ni hablarnos del más allá. No, ese no es el tema del libro, ¿sí? Ahora bien, si lo que los adventistas dicen fuera cierto, en Eclesiastés 12:7, vamos a Eclesiastés 12:7, por favor. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. El cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. Hay una separación. El adventista dice: no, si el cuerpo muere, el alma muere. El mismo libro de donde ellos están usando un argumento para enseñar eso, el mismo libro claramente contradice su postura, diciendo que hay una separación entre cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. El cuerpo, dice, vuelve a la tierra, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué significa vuelva a Dios que lo dio? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda persona que muere va a rendirle cuentas a Dios. Buenos y malos, es decir, creyentes o incrédulos. ¿Cuál es nuestro destino cuando partimos de este mundo? A enfrentarnos con nuestro Creador. No a dormir, como dicen los adventistas. Y para el yo dormir es un eufemismo de aniquilación. Como cuando uno quema una hoja de papel, ¿qué queda? Nada. Ellos dicen: eso le sucede al hombre cuando muere, creyente o incrédulo. Después Dios los reconstruye cuando Cristo venga, se lo lleva para el cielo, para los cielos nuevos y tierra nueva. Después, en el milenio, la tierra queda sola y vienen Satanás y los demonios a vivir acá, según ellos. Y al final del milenio resucita a los incrédulos para aniquilarlos. Entonces, pero si ya los aniquiló, ¿para qué los va a resucitar? Para volverlos a aniquilar, ¿cierto? Bueno. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 17, se nos narra un evento fantástico. Digo fantástico no porque sea de fantasía, sino porque es
algo sobrenatural y es la transfiguración. ¿Quiénes se aparecieron hablando con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Si ellos no existen, ¿qué hacían ahí? O debe ser que Jesús tenía un video bien escondido y cuando llamó a sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan, dijo, les voy a meter un susto a estos tres y voy a hacer aquí una actuación hollywoodesca y voy a proyectar la imagen de Moisés y Elías para que parezca que están vivos. No, la Biblia dice de manera clara, apareció Jesús hablando con Moisés y con Elías. No eran dos hologramas, no era la inteligencia artificial, eran Moisés y Elías. Pero el adventista dice, no, el alma se murió. Entonces fácil, no, pero es que ellos son la excepción a la regla. Ah, qué conveniente, ¿no? Pues todos los muertos desaparecen, menos Moisés y Elías. No, porque la Biblia dice que Moisés murió. Podría uno de pronto creer que Elías, porque Elías no vio muerte, sino que fue arrebatado. Pero Moisés murió. Moisés murió. Y si Moisés murió, pues según ellos tenía que haber muerto su cuerpo y su alma, pero el alma apareció en la transfiguración. Se cae el argumento de ellos de que los muertos no tienen conciencia, porque lo que nos relata Mateo es que Jesús estaba hablando con ellos. No eran dos momias. Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. Eso demuestra que conciencia, conciencia. Ahora bien, en el tema de los salmos, siguiente amorcito. No, es que los salmos dicen que, el salmo que acabamos de leer, que los muertos no alaban a Jehová. Pero es que los salmos no son un tratado sistemático de metafísica, no, los salmos son poesía. Y lo que está haciendo el salmista es hablando que en la congregación de los santos, ¿quiénes adoran a Dios? ¿Quiénes adoran a Dios acá? ¿Qué hicimos? Bueno, esto es adorar a Dios. Porque cuando se enseña la palabra glorificando a Dios, buscando exaltar a Dios, se está adorando a Dios. Cuando nos reunimos, ¿qué hacemos? Adorar a Dios. ¿Y cuántos muertos vienen a adorar a Dios? De eso es que está hablando el salmista. Está contrastando la capacidad del pueblo de Dios de adorar a Dios, porque los muertos no lo hacen. Pero nunca el salmista escribió esto para decir, mire, vamos a analizar la composición del ser humano, vamos a evaluar el ser humano desde el punto de vista metafísico. No, son poesía. En la liturgia, ¿quiénes vienen? Los vivos, no los muertos. Los vivos, los muertos no adoran a Dios. ¿Por qué? Porque no están acá en la reunión, en la congregación de los santos. Sigamos. Textos que del Antiguo Testamento que implican conciencia después de la muerte. Hay textos en la Biblia, aunque ellos dicen que el muerto no tiene conciencia, que sí mencionan de manera clara que hay conciencia. Y tenemos el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 11 al 19, donde el rey Saúl va y consulta a una bruja, a una adivina. ¿La adivina de dónde? De Endor. Y le dice que le llame a Samuel. Entonces, los que quieren defender a Dios de algo que Él no necesita que se le defienda, dicen, no, es que ese no era Samuel, era un demonio. La adivina lo hizo venir y era un demonio. No, porque el texto dice que la adivina se asustó. Se asustó de que llamó a Samuel y vino Samuel. Y la Biblia dice que era ¿quién? Samuel. La Biblia no dice que era un demonio. Pero es que la Biblia dice que Dios prohíbe consultar a los brujos.
Pero la Biblia no dice que Dios no puede hacer venir a alguien de la muerte. En ninguna parte dice que Dios no tenga el poder de hacer que alguien venga de la muerte. Hizo hablar a un burro. Vinieron Moisés y Elías y Jesús se transfiguró. Hizo subir a Samuel para que le diera un mensaje al apóstata rey Saúl. Y Samuel habló con él. Ahora, si los muertos mueren, valga la redundancia, y el alma muere con el cuerpo, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí? Y que no es como en estos movimientos de hoy en día que cuando traen una palabra de Dios es todo bonito. No. El Samuel que vino del otro mundo vino con un mensaje duro para Saúl, con una reprensión correspondiente al carácter profético de Samuel. Entonces no hay duda de que la persona que apareció ayer era Samuel. Repito, hay personas que dicen, no puede ser Samuel, tiene que ser un demonio. Pues el texto no lo dice, no da la idea, ni siquiera susurra eso de que no era Samuel. Es claro el texto, léanlo en la casa, por favor. Primer libro de Samuel 28, del 11 al 19, y ahí dice que era Samuel. Isaías 14, por favor. Isaías 14, versículos 9 y 10. Es una profecía de Isaías sobre el reino de Babilonia. Algunos lo aplican a Satanás. Yo no voy a entrar en ese debate porque no es el punto acá, si es Satanás el que quería hacerle golpe de estado a Dios allí. Yo sé que lo que leemos ahí literalmente está hablando del rey de Babilonia. ¿Sí? ¿Y qué dice Isaías 14, versículos 9 al 10? Isaías 14, versículos 9 al 10 dice: el Seol abajo, es decir, el reino de los muertos, se espantó de ti, rey de Babilonia. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos se cubrirán. Hermanos, ahí lo que está diciendo es que de una manera metafórica está hablando de lo que le espera a aquellos que desobedecen a Dios en el otro mundo. Porque alguien puede decir, pero es que la profecía es un lenguaje poético, sí, pero es que el lenguaje poético se basa en una realidad. Los símbolos son realidades que representan verdades espirituales. Y si la Biblia aquí nos dice que el rey de Babilonia llegaría al otro mundo y encontraría otros reyes que se harían burla de él, está hablando y dándonos a entender que en el otro mundo hay conciencia, hay personas, hablan, tienen memoria y sufren. Porque lo dice el texto: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces mire que ya la doctrina del sueño de los muertos adventista y de los testigos de Jehová ya comienza a tomar un matiz antibíblico. ¿Por qué? Porque ellos niegan el infierno. Para el adventista no hay infierno. Para el testigo de Jehová no hay infierno. Los incrédulos van a desaparecer. No hay castigo. ¿Dónde está la justicia de Dios? Es que Dios es un Dios de amor. Dios no va a castigar eternamente el pecado del hombre. Lo que Dios va a hacer es borrar al hombre. Al incrédulo lo va a borrar. Y entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Porque el ser humano que ha sido dañado por el pecado, entonces es más justo que Dios.
Porque el narcotraficante, el ladrón, el asesino cometen delitos. ¿Y qué pasa? Van a la cárcel, no siempre. Y cuando no van a la cárcel, ¿uno qué dice? Cuando no van a la cárcel y terminan en el Congreso, y hasta de presidentes, delincuentes, ¿uno qué dice? Eso es injusto, ¿sí o no? ¿Dónde está la justicia? Entonces resulta que ahora Dios, según la Iglesia Adventista y el movimiento o la organización de los Testigos de Jehová, se va a hacer el de la vista gorda al final de los tiempos. Una amnistía para todos los pecadores. ¿Saben qué? Yo no los voy a castigar, el infierno solamente era para meterle miedo a ustedes. Cuando Jesús dijo que el rico estaba en el infierno, cuando en Mateo 25 él dice que los incrédulos, los cabritos irán a la condenación eterna, yo estaba jugando, tranquilos, a usted no les va a doler una uña, lo que voy a hacer es borrarlos. No, hermanos, eso es totalmente antibíblico y es una herejía. Es una herejía porque la persona que más habló del infierno, ¿quién fue? Jesús. Ustedes si ven las implicaciones prácticas que tiene este tipo de doctrinas, no es solamente, no es una postura teológica, no, lo que pasa es que ellos piensan diferente que nosotros en cuanto al estado intermedio del hombre. Nosotros pensamos que el muerto va a juicio y según si se convirtió a Cristo, pues va al cielo, y si no se convirtió a Cristo y fue rebelde, va a ir al infierno. En cambio ellos piensan que van a dormir, no hay problema. No vamos a discutir por posturas teológicas, no, no es una postura teológica, es una herejía. Niegan el infierno, niegan la ira de Dios, niegan la justicia y la santidad de Dios con estas enseñanzas. Y así, ¿quién no? No, un Dios que no va a castigar el pecado, es que no lo va a castigar, no lo va a castigar. ¿Y dónde queda eso de el que sea tropiezo para otro, mejor le sería no haber nacido? ¿Dónde queda eso? O sea, una persona que es tropiezo para otra, le sería mejor nunca haber existido. ¿Por qué? Porque ir al infierno es peor. Ellos lo niegan. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Génesis 5:24. Génesis 5:24 nos habla de cómo Enoc no vio muerte. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y no vio la muerte porque el Señor se lo llevó, ¿cierto? Y también tenemos el caso de Elías en el segundo libro de Reyes 2:11, que también llegaron los carros de fuego y se lo llevaron, ¿cierto? ¿Cierto? No, no fueron los carros de fuego. Él ascendió en un torbellino. Pero tenemos la idea, ¿no? De los carros de fuego, ¿no? Que vinieron los carros de fuego y entonces se montó ahí y se lo llevaron así como Papá Noel. No. La Biblia dice que pasó un carro de fuego entre Eliseo y Elías, los separó y Elías fue ascendido al cielo en un torbellino, o sea, como una especie de huracán, ¿no? Huracán chiquito y se lo llevó a la presencia de Dios. ¿Puede Dios hacer eso? Claro, Él hace con su creación lo que Él quiera. Se quiso llevar a Enoc, se quiso llevar a Elías, no vieron muerte y también hizo lo mismo con María, ¿cierto? Bueno, los romanistas dicen que sí, que ella ascendió al cielo. Eso dicen, ¿no? Pero la Biblia no lo afirma ni la historia. Entonces, Dios se lo llevó. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Si no murieron, ¿qué pasó? El que parte de este mundo desaparece. ¿Y ellos qué? Son la excepción a la regla. ¿Están conscientes? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Fueron aniquilados? ¿Dónde están? Fueron transformados, están en la presencia de Dios. No murieron como mueren todos los mortales, fueron transformados.
¿Y dónde están? En la presencia de Dios, conscientes. Sigamos. El Antiguo Testamento no desarrolla tanto como el Nuevo Testamento, pero no apoya el apagón total, no apoya esa enseñanza de la aniquilación. ¿Qué sucede? El Antiguo Testamento era la revelación incompleta. O sea, si nosotros tuviéramos solo el Antiguo Testamento estaríamos graves. No tendríamos la revelación completa. La revelación de Dios ha sido progresiva a lo largo de la historia. La revelación de Dios, los 66 libros de la Biblia, se inician con la caída y comienza allí a revelarse de manera progresiva el plan de salvación de Dios. Y el Señor cada vez nos va dando pistas de ese plan a través de los diferentes pactos, que en la teología reformada se llama teología del pacto. Tanto presbiterianos como reformados somos pactuales. Tenemos una teología pactual. El eje de la escritura y de la historia es el plan de redención de Dios en Cristo y se va desarrollando progresivamente. Entonces los hombres del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa de Dios. Había cosas que ellos no comprendían del todo. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, Él nos explica muchas cosas que en el Antiguo Testamento por sí solas serían confusas. Entonces no podemos usar el Antiguo Testamento como la última palabra en ese tema porque también tenemos el Nuevo Testamento. Entonces que si vemos, allí hay una frase como medio poética, ¿no? El Nuevo Testamento ilumina lo que el Antiguo Testamento deja en penumbra. Oh, ¿sí? El Nuevo Testamento nos da más luz. ¿Y qué si se ve en el Antiguo? Bueno, que cuando morimos ya no tenemos nada que ver con este mundo. Se corta toda participación en este mundo terrenal. Que hay una realidad más allá de la muerte y se llama el Seol, que significa el mundo de los muertos. Hay una realidad, están allá. La Biblia le da un nombre incluso. Si fuese, ¿por qué ponerle un nombre si lo que los muertos hacen es desaparecer? O sea, si los muertos no existen, ¿por qué ponerle un nombre al mundo de los muertos? ¿Por qué? Porque sí existe, es un lugar espiritual. Y ya vimos en Samuel, en Isaías, que hay conciencia en el otro mundo. Los muertos tienen conciencia. Aunque ellos no actúen en este mundo, tienen conciencia y existen. ¿Listo? Bueno, pasamos al tercer punto, si Dios nos lo permite. El tercer punto es la semántica de la muerte como un sueño, es decir, ese eufemismo, esa palabra dormir que utilizamos para hacer referencia a la muerte y que la Biblia lo menciona. Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, ¿qué dijo? Está dormida, duerme. ¿Por qué se le atribuye a la muerte esa palabra, dormir? O al dormir se le hace referencia a la muerte. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en los pocos minutos que nos quedan. Yo creo que vamos a dejar el tema introducido. ¿Cuál es el argumento? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 15. Lo utilizan para sostener este punto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sí, pues a veces el domingo yo veo que unos duermen en la predicación. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. ¿Sí ve? Entonces ellos dicen, ¿sí ve? Los que durmieron son los que están muertos. La muerte es dormir. ¿Y qué sucede con la persona cuando está durmiendo? Pues que está inconsciente. ¿Sí? El dormir es un estado de inconsciencia. No sabemos lo que está ocurriendo acá, uno se queda dormido. Por eso cuando una persona no sabe algo, uno le dice, venga, pero es que usted es que está dormido, ¿o qué? ¿Sí o no? ¿Se durmió? Así dice la gente, ¿no? Creo que es un poquito fuerte, ¿no? Despierte, es que está dormido. No, no deberíamos hablarle así a las personas, ¿no? Pero hay gente que es... Pero es para dar a entender que está como que perdido. Y ellos dicen, dormir, dormir es estar inconsciente. ¿Y qué textos utilizan? Daniel 12:2. Daniel 12:2. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2, por favor. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Dice que hay que muchos están durmiendo, ¿dónde? En el polvo de la tierra y van a despertar. Primer libro de Reyes 2:10 nos dice que cuando David murió, durmió con sus padres. Fue sepultado y durmió con sus padres. Entonces, si ven, dormir es la muerte. Y el Nuevo Testamento utiliza la palabra dormir para los creyentes. O sea que los creyentes cuando mueren también desaparecen porque dormir es morir. Muere el cuerpo, muere el alma. Entonces los creyentes también desaparecidos del mapa. Entonces el muerto está inconsciente, dicen ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si eso es verdad. El sueño es una metáfora teológica, no un informe neurológico. Jesús está utilizando una palabra como una metáfora para referirse a la muerte. Dormir. Ahora, tenemos en la palabra de Dios, Juan 11, versículos 11 y 14, nos narra la historia de Jesús resucitando a Lázaro. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy para despertarle. Y después dice, Lázaro ha muerto. ¿A qué se refería Jesús? ¿A que Lázaro había desaparecido del universo? No, al estado del cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Mi esposa, yo solía dormir así, ¿no? Como Drácula. Y ella se me decía que le daba miedo, porque yo parecía muerto. Ya decía, yo a veces me acercaba y le hacía así, porque parecía que se hubiera muerto. Que yo me acostaba, yo me quedaba así, como Drácula, ahí quietecito en la cama. Cuando uno duerme, parece muerto, pero ¿está muerto? No. El cuerpo sigue funcionando, ahí está el alma, incluso tenemos sueños. Y Jesús lo que está hablando es del estado del cuerpo. Lázaro está durmiendo, su cuerpo está inmóvil. No es un tratado de metafísica lo que Jesús está haciendo acá. Está hablando del estado de él en el sepulcro, que parece dormido. ¿Y qué iba a hacer él? A despertarlo. Él está diciendo, lo voy a resucitar. Así como dormir no es el final, en esta vida uno duerme que se despierta, lo mismo iba a hacer Jesús con Lázaro. Este no es el fin de él, está dormido, lo voy a despertar. Pero no está hablando que su alma dejó de existir en ningún momento. Lo que está describiendo es la temporalidad de la muerte. La muerte es temporal. La muerte no es el fin. Va a haber una resurrección. ¿Y el muerto qué parece? Dormido. Cuando uno va a un velorio, uno ve el muerto allí que lo arreglan y parece dormido. Algunos parecen hasta vivos. De igual manera que la Biblia cuando dice el sol se pone, no es un tratado de astronomía. Es una manera de hablar que la Tierra está girando, pero no pretende explicarnos eso.
La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para dormir, coimao, es un eufemismo exclusivo para los creyentes. En el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para los creyentes, en el Antiguo no. Ya leímos en Daniel 12 que Daniel 12 utiliza dormir para creyentes e incrédulos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, serán despertados. Unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para ¿qué? Daniel 12:2. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se hace un uso de esta palabra exclusivamente para los creyentes. Se me metió un mugre en el ojo y me tiene asoleado, aunque no está haciendo sol aquí. La palabra dormir lo que está dándonos a entender es que los creyentes están esperando la resurrección, del despertar, la resurrección. ¿Qué va a pasar en la resurrección de los creyentes? ¿No saben? Vamos a recibir un cuerpo nuevo. Vamos a tener un cuerpo. Vamos a estar así, pero en cuerpos glorificados. Entonces, el estado intermedio es como cuando uno se acuesta a dormir, porque no vamos a tener un cuerpo. Cuando uno está durmiendo, el cuerpo ¿cómo está? Inactivo. A eso se refiere el estado intermedio, hermanos. Porque si no, Pablo en 2 Corintios 5:8 no hubiera dicho: quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo lo dijo: si yo parto de este mundo y muero ausente del cuerpo, no me voy a ir a dormir, voy a estar presente al Señor. Eso es lo que yo deseo, partir de este mundo y encontrarme con mi Señor. Él no dijo: voy a partir de este mundo porque me voy a dormir o voy a morir y el Señor me va a borrar, me va a pulverizar, me va a aniquilar. No, yo parto de este mundo y estaré en la presencia del Señor. Si la muerte fuese un sueño inconsciente o la aniquilación, Pablo jamás hubiera dicho esto. Es más, Pablo hubiera dicho lo contrario: no, yo no me quiero morir, porque si me muero no puedo servirle a Cristo, desaparezco. Pero él dijo: estoy estrecho entre dos cosas, si me quedo aquí sirviéndole a Dios o me muero, lo cual para mí es mucho mejor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ganancia hay en el morir si lo iban a ir a borrar? Entonces, o sea, bien, eso es ser muy aburrido. O sea, me muero para desaparecer. No, vivir es Cristo, pero si me muero, mucho mejor, para mí es ganancia. Entonces lo que Pablo está diciendo es que para él la muerte era una unión inmediata con Cristo, el encuentro con su Creador. ¿Listo? Vamos a llegar hasta ahí, hermanos, porque se nos fue el tiempo. La semana que viene vamos a revisar el texto de Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque el Nuevo Testamento aplica el dormir para los creyentes y Daniel lo aplica para creyentes incrédulos. Y también vamos a hablar de Hebreos capítulo 12, que es otro texto que refuta esta creencia, esta enseñanza falsa de el sueño de los creyentes o el sueño de los muertos. Hebreos capítulo 12 también nos sirve mucho para desmentir esto. Repito, esto tiene implicaciones prácticas. Niega la doctrina del infierno. No es un juego. Algunas personas, tal vez porque no han sido instruidas o no se han preocupado por indagar, consideran que estos movimientos, porque promueven una buena vida, porque tienen reglas morales e incluso parecen buenas personas, que yo no lo voy a negar, personas en el catolicismo romano que son buenas personas en estos movimientos, pero es que nadie va a ir al cielo por bueno. Los buenos no van al cielo, van al cielo los pecadores arrepentidos. El Señor lo dijo claro: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan de médico, dijo el Señor.
Y el mismo Señor que dijo eso, en el versículo más famoso y más querido por muchos cristianos, Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no dijo, no sea aniquilado, no, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nunca habló de aniquilación, hermanos. Esto niega enseñanzas fundamentales de la Escritura. Entonces, es aterrador cuando uno oye creyentes que dicen, no, algunas personas me dijeron a mí hace unos meses, no, yo me iba a ir para la iglesia adventista. Hombre, pero en serio, o sea, tiene que estar uno muy embolatado. Nuestros hermanos adventistas no son hermanos, hay que orar por ellos, personas que conocemos que pertenecen a estos movimientos, hay que clamar a Dios que tenga misericordia de ellos y los llame a la salvación. Pero es un movimiento peligroso y tiene doctrinas peligrosas. Y hacemos bien en estudiar para cultivar en nosotros una mayor piedad y amor hacia Dios y su palabra, pero también para, como dice Pablo, con mansedumbre, corregir y enseñar a otras personas. Quizá Dios lo llama al arrepentimiento. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí por hoy entonces.